Desde hace mucho tiempo quería yo compartir este estudio. Ahora sí que las cosas que se escribieron de antes para nuestro provecho se escribieron. Y de esta manera el hecho de empezar a ver un pasaje de las Escrituras, verlo en contexto, y especialmente este pasaje, el cual es un pasaje histórico, nos habla mucho, nos enseña mucho. Vamos a ver hoy el libro de Hechos. De hecho, me gustaría algún día en un futuro que se pudiera ver aquí en la iglesia el libro de Hechos integralmente. No sé si en el transcurso de los años alguna vez lo hayan visto, pero yo creo que es muy importante para entender muchas cosas acerca de la conformación de la iglesia, acerca de cómo Dios trabajó todo esto, ¿no? Especialmente vamos a ver algo que siempre me ha gustado mucho, que es el capítulo 17, y especialmente, aunque no lo vamos a alcanzar a ver hoy todo, aquella predicación que hizo Pablo en Atenas, una predicación muy singular. Es una predicación, sin embargo, que nos enseña muchas cosas. De hecho, todo este contexto nos enseña muchas cosas. Una de las palabras más célebres de esa predicación es al Dios no conocido o al Dios desconocido. Ya veremos acerca un poquito lo histórico acerca de esto, acerca de estas cosas que Pablo platica en esta predicación y que la historia nos confirma, ¿no? Y bueno, pues este libro de Hechos, como les decía, y retomando la enseñanza, es un libro que es toral, vertebral en la comprensión y en la comprensión de la iglesia, de cómo Cristo la formó. Nos ayuda mucho a entender cómo fue establecida la iglesia, cómo fue y cómo es la voluntad de Dios de que ésta funcione. En este libro, si ustedes recuerdan, o sea, no es un libro que va a abarcar mucho de la historia de la iglesia, solamente van a ser los principios. De hecho, pareciera como si el libro no se hubiera terminado en un sentido. No habla, por ejemplo, del final de la vida de los apóstoles, ni siquiera habla tampoco y mucho menos del final de la vida de aquella generación, ¿no? Muchas de las cosas que conocemos de lo que sucedió después lo sabemos por los padres de la iglesia, lo sabemos también por algunas anécdotas históricas, ¿no? Pero bueno, lo que tenía que aparecer y que Dios quería que apareciera en este libro apareció para nosotros. Desde aquel llamamiento original de Cristo a sus discípulos para ser discípulos en todas en todos los lugares, en Judea, en Samaria y en todo el mundo, hasta finalmente cómo se fue dando esto en tan solo quizás media generación, algunos años, cómo se fue dando todo esto. Bien, es una pena que en los siglos posteriores de la iglesia se haya perdido toda la claridad y la guía que tenían estos primeros creyentes. Si, por ejemplo, diéramos un vistazo a la iglesia en los siglos posteriores y tan solo vemos los desvíos que ha tenido la iglesia como tal, los excesos que ha tenido la iglesia como tal, podemos ver que la gran mayoría de estos principios se fueron diluyendo hasta desaparecer. Realmente lo que vemos como lo que se llama la iglesia siglos después nada tiene que ver con esta primera iglesia y con estas primeras cosas. Es por esto, y esto, fíjense que haciendo un paralelismo, esto mismo sucedió con el pueblo de Israel. Podemos ver cómo el pueblo de Israel a través de los siglos perdió la brújula, al igual que la iglesia perdió la brújula. ¿Por qué? Porque se separaron de la palabra de Dios. Parece impresionante. Dios dejó escrito aquí todo esto. Dejó escrito no solamente las instrucciones del principio, sino tenemos nosotros una palabra completa desde hace
casi 2000 años. Verdaderamente como iglesia no tenemos pretexto. Había un teólogo, un intelectual de Oxford, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, pero pedía perdón en una plática a un auditorio diverso, porque generalmente y más en estos tiempos les empiezas a hablar de la palabra a una persona y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no creo en la religión, y más la religión cristiana, porque cuántas tropelías, cuántas cosas ha cometido, ¿no? Y entonces esta persona decía, perdón por todos aquellos malos testimonios, y la gran mayoría de esos malos testimonios, gente que no tiene que ver nada con el evangelio y que solamente sigue su ambición de poder y de dinero. Por eso es muy importante estudiar bien la palabra. Por eso es muy importante ver estas enseñanzas y no conformarnos como cualquier creyente, sino realmente, y de hecho lo vamos a ver en un momento determinado, ser como los de Berea. ¿Ustedes se acuerdan de quiénes son los de la iglesia de Berea? La gran mayoría de aquí veo que afirman con sus caras que sí la conocen. Bien, la iglesia de Berea cotejaba todo lo que decían de Pablo con lo que estaban en las escrituras. En aquel momento lo que tenían ellos como escrituras era el Antiguo Testamento. Bien, una de las cosas que más impresiona en toda esta parte, en el libro de Hechos, es la forma de cómo el Espíritu Santo fue guiando en cada momento la predicación de los apóstoles. Y vamos a ver, y por ejemplo podemos ver en cada situación cómo ellos abordaban el evangelio. Y dependiendo del tipo de auditorio era la forma como ellos hablaban. En especial en esta narración, que la vamos a comenzar un poquito antes de Hechos del capítulo 17, vamos a ver cómo cambió un poquito la narración de acuerdo al tipo de creyentes que había. No quiere decir que haya cambiado el mensaje siempre era el mismo. Sin embargo, la forma como se abordaba este mensaje. Y posteriormente nos enfocaremos en esta predicación tan interesante que Pablo tuvo en Atenas, en el Areópago, en donde vemos que se dijo esta frase tan famosa que se dice al Dios no conocido. De hecho, si tú tienes alguna vez la ocasión de visitar, o si no tienes la ocasión de ver YouTube, puedes ver que en ese monte donde estaba el Areópago hay una inscripción en donde se piensa, ¿verdad? Como siempre, nunca se confirma, ¿no? Eso no es lo menos importante, pero se piensa que Pablo estuvo diciendo este discurso, y ahí hay una placa en donde hace alusión a este versículo, donde dice al Dios no conocido. Bueno, ¿dónde nos encontramos aquí en Hechos 17? Nos encontramos en la historia de todo el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a poner un poquito en contexto. Pablo hace este segundo viaje misionero con otro creyente que se llama Silas. Silas fue un creyente de Jerusalén que cuando fue el primer gran concilio, el famoso concilio apostólico en Jerusalén, él junto con otro discípulo que se llamaba Judas, acompañaron a los apóstoles de Jerusalén a Antioquía, que era donde vivía Pablo, donde vivía Bernabé, para poder compartir con los creyentes que se encontraran en las diferentes iglesias estas nuevas disposiciones, estas situaciones que se habían tratado en el concilio. Estuvieron un tiempo en Antioquía y Silas no se quiso regresar, sino se quiso quedar en Antioquía. Antioquía era una ciudad muy especial. Era la primera ciudad que envió misioneros
a los demás países, ¿no? Había también una población muy mixta, griegos, judíos, y en muchos casos es una iglesia ejemplo. Fue la primera iglesia en donde se les llamó, gente extranjera, gente de extraña, le llamó a los seguidores del camino, les llamó cristianos. Y entonces Silas decidió quedarse, y entonces un tiempo después Pablo tomó a Silas y se lo llevó a un segundo viaje. En ese segundo viaje ellos tenían como propósito visitar las iglesias para ver cómo estaban, las iglesias que habían sido sembradas en el primer viaje misionero. Así que fueron a Iconio, fueron a Derbe, fueron a Listra, fueron a Antioquía de Pisidia, a todos estos lugares. Y fueron confirmando a los hermanos en la fe. Ya no iban abriendo nuevas iglesias, sino iban confirmando a los hermanos de la fe. Y hay un detalle muy importante, ¿no? El libro de los Hechos es un libro que te habla mucho de la guía del Espíritu Santo. Desde esa promesa de Jesús de que esperen el Espíritu porque van a ser ungidos, de la forma como fueron los apóstoles ungidos por el Espíritu en el capítulo 2, hasta la forma como fue guiando el Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y es impresionante porque de repente dice, querían ir a un lugar en este segundo viaje, querían ir a Asia, y el Espíritu se los prohibió. Bueno, ok, no a Asia, voy a Bitinia, que era otra provincia de ahí cerca, en donde está Asia Menor, que es lo que se conoce hoy como Asia Menor, que ahora es Turquía. Y entonces tampoco podían ir. Yo no me imagino de qué manera pudo el Espíritu haberlos prohibido. Sin embargo, se me ocurre, por ejemplo, una falta de paz completa, una falta de gracia, como de esas veces de que quieres llegar a un lugar y no llegas, y todo te pasa para no llegar, pero muchas veces es una acción del Espíritu en tu vida, ¿no? Ayer mi hijo Luis se enojó en el teléfono porque él estaba haciendo una cosa y un amigo insistentemente le estaba hablando para que le contestara. Y entonces mi hijo dijo, es la quinta vez que me habla, ¿qué no entiende que no le puedo contestar? Y a veces, es chistoso, a veces Dios puede estar diciendo que es la quinta vez que le digo algo, no puede entender por este camino que le estoy poniendo un obstáculo para que no llegue. No sé, se me imagina que muchas veces el Espíritu puede estar permitiendo o prohibiendo de esta manera. ¿Qué fue lo que pasó? A través de un sueño, de una señal muy clara, Dios a través de su Espíritu guía a Pablo a Macedonia, más allá de las fronteras que habían ellos visitado. Ya no se iban a quedar ahí en cortito en Asia, sino ya tenían que pasar a Europa, a la península griega. Y entonces es Hechos 16, que narra empieza a narrar el segundo viaje misionero de Pablo. Ahí aparece también este discípulo muy famoso, Timoteo. No me acuerdo de qué ciudad lo toman, creo que es de Iconio o de Antioquía, no me acuerdo de dónde es. Pero se lo llevan consigo, un muchacho muy dispuesto a entregar su vida por el Señor. Dice en Hechos 16 del 9 al 10, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces, esta fue la forma como el Espíritu guió a esta gente, algo muy importante. Prohibió, cerró puertas por una parte, pero por otra parte inspiró a Pablo a través de un sueño. Y entonces ellos fueron a esta península, a la península griega, donde está Macedonia y Acaya. Y así se estaba cumpliendo la preciosa comisión de Jesús de ir y hacer discípulos, con la que empezó el libro de Hechos,
ir y hacer discípulos en todas las naciones del mundo. Qué privilegio, ¿no? Ellos comenzaron en Filipos, lo cual no voy a comentar cómo estuvo, y continuaron por Tesalónica y Berea. Particularmente estas dos ciudades, Tesalónica y Berea, se encuentran junto con Atenas en el capítulo 17. Si quieren poner todas sus Biblias en el capítulo 17 de Hechos, por favor. Vamos a versículos 2 al 4. Déjenme. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Fíjense cómo acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras lo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Una forma muy chistosa de decir muchas, es decir no pocas. Y entonces ellos continuaron su visita por Macedonia, y así como tuvieron problemas en la ciudad de Filipos, imagínense, qué bonito oficio, ¿no? Realmente para el mundo por eso es menospreciable, pero para Dios es cuán preciosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Habían tenido problemas de persecución en Iconio, en Listra, en Derbe, creo que también en Antioquía de Pisidia. En Filipo los metieron en la cárcel. En Listra apedrearon a Pablo. Yo ya estaría bastante ciscado. Y yo, en vez de ir, bueno, es un decir, ¿no? O sea, yo sé que usándome Dios, preparándome Dios y estando en el lugar adecuado, Dios me llevaría, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿no? Pero cualquier persona lo que menos quisiera hacer es ir a una sinagoga en ese momento, pero Pablo iba a la sinagoga como acostumbraba. Pablo y sus acompañantes, acordémonos que estaban en ese contexto Silas, Timoteo, y no hemos hablado de alguien que es Lucas. Lucas, el narrador de Hechos, habla aquí en primera persona, y fuimos, ¿no? Entonces estaba Lucas también por ahí. Y entonces ahí discutían con la gente que estaba en la sinagoga, pero no solamente eran judíos, sino también eran algunos griegos que querían conocer al Dios de los judíos, o que ya habían tenido alguna experiencia. Y como fruto de esa discusión vinieron a Cristo muchos gentiles y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Todos ellos se juntarían posteriormente con Pablo y con Silas para profundizar en esas enseñanzas, probablemente en la casa de una persona que se llamaba Jasón. Es importante cómo Pablo hacía las cosas. Lo primero que hacía al entrar a las ciudades es ir a la sinagoga, el lugar en donde encontraría judíos a los cuales les anunciaría que las profecías del Antiguo Testamento se habían ya cumplido en la persona de Cristo. Tenía unos cuantos años todos estos acontecimientos que habían sucedido. ¿Cuánto habrán tenido? Quizás no más de 10 años, probablemente, y empezaba a esparcirse rápido, pero ellos tenían que saber la información exacta, por qué Cristo era el cumplimiento de todas esas profecías. Y él iba por orden. Primero iba a las ovejas perdidas de Israel, primero iba a su pueblo, porque su pueblo tenía una gran comisión. Ellos tenían que actualizarse en toda esta información, claro, convertirse, ¿no? Desde luego, ellos no podían hacer el trabajo sin tener a Jesús y la guía de su espíritu.
pero ellos tenían ese privilegio de ser los primeros de saber la noticia, pero también la responsabilidad de ser los portadores a su vez de esa buena noticia. Yo estoy seguro que casi todos los que estamos aquí sabemos que es un privilegio conocer todos estos principios, pero también ese privilegio nos da una responsabilidad, el poderlos compartir. Cosa curiosa, Dios estaba haciendo un fenómeno, un fenómeno impresionante, un milagro impresionante. Estaba también atrayendo el corazón de los que no eran judíos. Y por eso había griegos en ese lugar. Y fueron los griegos, como dice el pasaje. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, fíjate, gran número. Esto me habla de que eran más que los judíos. Y mujeres nobles, no pocas. Bien, este era un auditorio que tenía interés de escuchar las verdades de Dios. Estaba ahí porque quería escuchar de Dios. Pero además, todos o la mayoría de ellos estaban familiarizados ya con las Escrituras, con lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso Pablo, en un sentido, en un auditorio un poquito más fácil, porque solamente tenía que referir todos esos conocimientos y aplicarlos en las personas de Cristo, en la persona de Cristo, decirles todo esto que ustedes escucharon del profeta Isaías, por ejemplo, ya se cumplió en la persona de Cristo y se cumplió de esta y de esta y de esta manera. Así que era en cierta manera una predicación más sencilla. Sin embargo, no todo el auditorio, como podemos ver, recibió este mensaje con fe y mucho menos se entregó a este mensaje. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos decidieron no creer. Y es impresionante porque de alguna manera tú decides en cierta manera no creer. Decides en cierta manera desechar lo que se te dice. Decides agarrar lo que quieres y desechar lo que te molesta. Muchos de los que estaban sentados ahí, que tenían una actitud aparente de querer buscar a Dios, en el fondo realmente no lo querían hacer. Y entonces cuando se tocaron esas fibras sensibles que fueron suficientes para que estas personas empezaran a construir un muro ante esas enseñanzas. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente tuvo que suceder una situación que pusiera en evidencia los corazones de estos falsos adoradores. Y eso que sucedió fue, muchos griegos se convirtieron. A los griegos Pablo y Silas, y por el interés que tenían, los atendían, y los otros se pusieron celosos. Y empezaron a alborotar una turba y empezaron a hacer, dice, Hechos en el versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Se pusieron celosos, dijeron esto no puede ser, y entonces agarraron una turba, alborotaron con mentiras, y entonces con violencia quisieron hacerles daño. Ahora, qué curioso, ellos fueron, como podemos ver después, a las autoridades. Y nunca llegaron con las autoridades diciendo, queremos que corras esto a ellos porque tenemos celos. No, ¿verdad? Sino más bien dijeron, porque están trastornando al mundo. ¿Sabes que eso no fue un insulto? Eso fue un halago. Porque realmente el evangelio estaba trastornando al mundo. Me recuerda mucho una crítica que escribió un obispo del siglo XI-XII a un grupo de creyentes que se llamaban los valdenses. Y entonces hablaba pestes de estos hombres, de estas personas. Hacen bien a los demás, no se despegan de la Biblia,
Y dices, oye, ¿esos no eran insultos? O sea, ¿a quién no le gustaría que dijeran eso de él, no? Aunque lo dijeran con despecho. Bueno, pues sí, efectivamente tenían razón, estaban alborotando al mundo, pero eso no era lo que les preocupaba. Lo que les preocupaba era que les estaban ganando la gente. Muy probablemente hayan sido líderes los que tenían esos celos. Bueno, pues ¿qué pasó? Como en otros lugares, dijeron, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Y en Hechos 16:10, había dicho 17:5, ¿verdad? No, es 16:5, perdón. No, sí estoy bien, perdón. Sí, 17:5, 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, ahorita lo digo, es que se me fue. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Bueno, tuvieron que irse. Llegan ahora a una ciudad cercana que se llama Berea. Y esta ciudad es famosa, ¿no?, por algo, por sus construcciones, por algún gran filósofo, realmente no lo sé. Pero esta ciudad se refiere a la Biblia por la nobleza de los oyentes. Fíjate lo que dice. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles, Pablo y Silas, cuando llegaron a Berea? Una vez más, entrar a la sinagoga y anunciar el evangelio. Como podemos ver, esto pone en claro cuáles eran las prioridades de estos hombres. No llegaron y dijeron, pues una semanita, ¿no? Y después, cuando nos recuperamos del susto, ¿no? No, llegaron y cumplieron la palabra de Dios. El primer día de reposo fueron a la sinagoga a seguir exhortando, a pesar de que sabían que esto era un peligro para ellos. Y bueno, esto habla de que sus vidas estaban saturadas de Dios y controladas completamente por el Espíritu Santo. Esto me hace pensar en cuáles son nuestras prioridades y en base a lo que hacemos en nuestro día, en el día, es de acuerdo a las prioridades que tenemos. Y esas prioridades nos hablan de cuál es la posición de Dios en nuestras vidas. Estos hombres tenían sus prioridades muy claras. Ellos servían al Señor anunciando el evangelio, aún por encima de sus vidas. Así que para ellos no era problema, una vez llegados a la ciudad de Berea, a pesar de todas las experiencias malas que acaban de pasar, llegaban a la sinagoga. Dice segunda de Timoteo, 17:8, capítulo 1, versículos 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí precio suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y de hecho, para aquellos primeros creyentes tenían muy claro que toda esa forma de vivir no era suya, sino era dada por Dios a través de su Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Llenarnos del Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Atender lo que Dios nos ha dejado para atender. Nuestra relación con Él, nuestra oración, nuestra lectura, nuestra meditación en la lectura, todo eso, dejándonos llenar por el Espíritu. Ahora, ellos nos dice la palabra, que
cuando llegaron a Berea y empezaron a predicar, encontraron que este auditorio era más noble de los que Tesalónica. ¿Por qué la Escritura da este calificativo a estos oyentes? Y además los compara primeramente con los creyentes de Tesalónica, los cuales, por lo visto, son los más comunes de encontrar, los de creyente tipo Tesalónica, ¿no? Bien, ¿cómo oían las personas de Tesalónica? Con todo y eso hubo un fruto, no estoy criticando ni, simple y sencillamente hubo un fruto. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los creyentes en Tesalónica? Ellos probablemente oían de una manera pasiva, ya sea que oían y aparentemente estaban de acuerdo, o sí estaban de acuerdo, sin embargo escuchaban superficialmente y después de eso no profundizaban más. O puede ser que ellos escuchaban con interés cada día de reposo, recibían con gozo las enseñanzas y también las creían. Sin embargo, solamente se limitaban a alimentarse de lo que escuchaban en esas reuniones y no andaban mucho camino solos con la Escritura. ¿Cuántas veces nuestra vida puede ser así? Nos nutrimos única y exclusivamente de lo que vemos el domingo, de lo que vemos el miércoles, y no estamos nosotros caminando solos con la palabra de Dios, tratando de estar entendiendo lo que Dios nos está enseñando en ese momento. Me encanta esa palabra que se llama escudriñar, que es como rascar, como entresacar, y que nos permite realmente el ver que lo que está no en la superficie, sino en el fondo de la palabra, ¿no? Desgraciadamente muchas veces este tipo de oyentes son los más habituales en una reunión de la Biblia, ¿no? Aquellos que les gusta recibir, pero no les gusta profundizar. Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Me encanta este versículo, fíjate. Más nobles que los de Tesalónica, ya lo vimos, de alguna manera eran mejores oyentes. ¿Nobles con qué? Nobles con la palabra, nobles con sus principios que habían aprendido en alguna ocasión. Ahora, aquí habla de dos características. ¿Por qué eran más nobles? Uno, escuchaban con solicitud. Y dos, revisaban, inspeccionaban las Escrituras para cotejando lo que decía el predicador con las Escrituras. La primera, como decía, es que ellos escuchaban con toda solicitud. Ellos tenían mucho interés y escuchaban con atención y trataban de no perder detalle de todo lo que Pablo y Silas les decía. Sabían además que el mensaje que estaban escuchando era importante y era personal. Yo sé que aquí hay, ¿cuántos sabemos aquí? Más de 20. Y todos están escuchando, yo estoy diciendo lo mismo para todos. Sin embargo, debes de tener en cuenta que hay un mensaje personal para ti. Y yo espero que el Espíritu esté actuando en estos momentos para que a ti en lo particular te esté enseñando algo y a otra persona le esté enseñando también lo que ella necesita, ¿no? Entonces, ellos sabían que el mensaje era importante y además personal. Probablemente no había el que dijera, no, eso no se aplica a mí, eso no es para mí. Tampoco había el de, ay, eso ya me lo sé. Era un auditorio que me recuerda mucho a un documental que vi de un misionero, de unos misioneros que se fueron a un pueblo perdido en la Nueva Guinea. Y entonces, todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeñito, se reunían a escucharlo, su exposición todas las tardes. Y
ellos salían con gozo después de escuchar estas exposiciones y ansiaban escuchar, que fuera al día siguiente en la tarde para escuchar la nueva lección. Eran personas muy sencillas. Sin embargo, entre reunión y reunión ellos platicaban en su casa, platicaban en sus labores diarias de lo que habían escuchado la reunión anterior. Era muy chistoso porque decía, ¿qué va a pasar con Cristo? ¿Va a poder salvarse de la muerte o no va a poder salvarse de la muerte, no? Y estaban todos intricados y al día siguiente llegaban, y de veras existe ese documental. Me recuerda un poco a esas personas que escuchaban con toda ese interés. Bien, tenemos la segunda opción, la segunda característica de los de Berea, y era que se llevaban tarea a su casa y además la hacían. Después de las reuniones, los bereanos escudriñaban las escrituras. Ellos escuchaban con una buena actitud. Sin embargo, no se iban como borregos por todo lo que decía el que predicaba. Eso es algo muy importante. Sino que ellos decían, lo que escuchamos de Pablo es excelente, pero ¿está de acuerdo a lo que dicen las escrituras? Y escudriñaban. Esto habla de no solamente una buena actitud para oír, sino verdaderamente una buena actitud para obedecer lo que ellos sabían que era correcto, que era la palabra de Dios. Uno de los errores trágicos de los grupos que se desvían de la verdad es confiar demasiado, confiar ciegamente en sus líderes y no cotejar las palabras que dicen ellos con lo que está en la Escritura. Hemos visto cosas así. Mira, yo no sé, pero lo que diga fulanito, con eso me voy. Sí, es importante creer en y tener confianza en los que te pastorean. Y muchas veces podemos tener una mala actitud y con una mala actitud cuestionar al que te habla. Pero ese es otro asunto. Pero aquí lo más importante es no solamente tener una buena actitud de escuchar, pero decir, oye, pero voy a cotejar si realmente esto es lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Y créeme que en este tiempo en donde además encontramos tantas predicaciones en el internet y tantas cosas podemos escuchar una predicación o varias predicaciones todos los días y de predicadores muy buenos. Sin embargo, es importante que tú tengas esa responsabilidad de cotejar con lo que tú has aprendido y que sabes que es cierto y que sabes que es correcto. Y desgraciadamente muchos de los que se desvían no cotejan estas palabras y se van atrás del líder. ¿Se acuerdan ustedes? Me acuerdo hace como 20, 25 años que estaba muy de moda un tal David Koresh, que dijo que era alguien que interpretaba la Biblia y se trajo a muchos, los encerró en una granja, se encerró con mucho armamento y quién sabe qué tantas tropelías hizo. Y entonces mi papá, una vez preocupado, me dice, ya ves, eso pasa por leer mucho la Biblia. Bueno, en ese momento no supe qué decirle, pero después se lo conté a un amigo y me dijo mi amigo, le hubieras dicho más bien, eso pasa por no leer la Biblia. Ahora, Pablo, lejos de molestarse porque checaban lo que él decía con la Escritura, seguramente, estoy casi seguro que a él le gustaba. Porque él decía, lo único que van a hacer es encontrar en su investigación que lo que yo les estoy diciendo va conforme a lo que está escrito. Entonces no tengo ningún problema. Van a dar más crédito al mensaje y les va a impactar más. Desgraciadamente hay muchos líderes fuertes y a veces con mucho carisma que se molestan porque los oyentes los miden con la Biblia y los cuestionan. Y aún
muchos de estos creyentes, muchos de estos líderes empiezan a reemplazar la palabra, la sana palabra, con sus dichos y con sus escritos, con sus sermones. Y hay de aquel que se atreve a cuestionarlos, porque si no lo tachan de hereje. Así que, qué importante es dar. Nosotros, cada uno de ustedes no tiene que dar cuentas con ningún pastor. Tiene que darle cuentas a Dios. Si Dios ha permitido que tú escuches una sana doctrina y aprendas de ella, es tu responsabilidad continuar por ese camino. Y tú sabes cómo. Tienes la palabra. La palabra la encuentras en cualquier parte. No estamos como en China comunista en aquellos tiempos de los 50, en donde la gente se tenía que reunir 1 hora al día a escuchar una estación de onda corta clandestina para que les dictaran lo que decía la palabra de Dios. Y muchas veces lo que ellos tenían como un tesoro era un montón de hojas garabateadas, pero en donde tenían esa santa palabra. ¿Sabes? Nosotros podemos escoger la versión, podemos escoger el acabado, podemos escoger el tamaño, si letra grande, si letra chiquita, etcétera, etcétera. Así que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran privilegio, pero tenemos una gran responsabilidad. Cotejar nuestras enseñanzas y cotejar lo que dice en la Biblia. Es importante. ¿Qué dice Hechos 17:12? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Se convirtieron muchos también en ese lugar. Y esta iglesia no nos habla muchas referencias después de esta iglesia. Sin embargo, algo que nos ha dejado a casi 2000 años de distancia es ver cómo debemos escuchar los sermones y ser creyentes activos, mas no pasivos, oidores activos. Santiago nos lo dice con otras palabras, oidores, que no seamos oidores olvidadizos. Un oidor activo nunca va a ser olvidadizo. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Bien, una vez más, cuando el evangelio prendía, crecía y germinaba, la respuesta de Satanás no dejó esperar, y una vez más, estos hombres tienen que correr de ahí porque si no los pescaban. Ajá. Y aquí pasa una cosa muy curiosa. Vamos a entrar a una situación un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, que nos relatan y por la forma como se dieron las cosas y por el lugar que nos vamos a referir. Fíjate, ¿qué dice en Hechos 17 del 13 al 14? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allá. Ya no fueron los 3 que estaban juntos, sino que el que buscaban, la cabeza que más buscaban era la de Pablo. Entonces vete rápido, ¿no? Vete al mar. Se lo llevaron para que no le hicieran daño y lo separaron. Ajá. Esa es la primera situación. Y bueno, finalmente Hechos 17:15 nos dice que Pablo ya está en Atenas, ¿no? Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ellos llevaron a Pablo a Atenas. Probablemente primero lo llevaron a un puerto y de ahí se trasladaron a Atenas. El caso es que lo llevaron ahí, lo dejaron en Atenas, y entonces Pablo dijo: váyanse por los otros, por favor, para que no esté yo solo. Esta salida intempestiva de Berea, como dijimos, iba a llevar a una situación que probablemente se había salido de sus manos. Pablo solo y en Atenas. Ajá. No sabemos a ciencia cierta si ellos tenían planeado predicar en ese lugar.
Quizás ellos ni siquiera tenían planeado dónde predicar. Dios los iba guiando en cada momento, pero podemos ver, por ejemplo, que ellos llegaron a Tesalónica y predicaron, llegaron a Berea e hicieron lo mismo. Sin embargo, en Atenas no pasó lo mismo. Llegó Pablo, llegó solo. Seguramente pidió que vinieran los demás inmediatamente porque se sentía incómodo haciendo su ministerio solo. No lo sabemos a ciencia cierta, pero por eso pidió que vinieran. Sin embargo, aquí Pablo lo primero que hizo no fue ir a la sinagoga. Probablemente o no pensaba predicar ahí, o pensaba esperar solamente a sus compañeros para predicar ahí. Sin embargo, dice, mientras en Hechos, en el versículo 16, no vamos a ver toda la predicación porque es muy larga, sino que si Dios nos lo permite, vamos a continuar la próxima semana. Pero vamos a ver cuál es la actitud de Pablo al llegar a Atenas. En el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bien, Pablo se encontraba en una de las ciudades más hermosas de la antigüedad, más famosas. Imaginémonos nosotros que de repente tenemos un viaje a una ciudad hermosa, París, Roma, a lo mejor Nueva York, no sé, una ciudad muy famosa, cosmopolita. Y entonces seguramente después de dejar nuestras maletas en el hotel o en la casa donde nos quedemos, siempre decimos, pues una paseada, ¿no? Vamos a pasear y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Y entonces de repente, pues si estamos en París, nos encontramos con la Torre Eiffel y casi nos vamos de espaldas, ¿no? Y entonces decimos, wow, esto lo había visto en fotos mucho tiempo y ahora ya lo veo personalmente, qué emoción, ¿no? Seguramente si vamos por cualquiera de estas ciudades podemos estar impactados por todas aquellas monumentos y todas aquellas construcciones magníficas. Y además porque estamos en una ciudad en donde la crema innata de la cultura, del arte, del pensamiento se encuentran ahí. Qué impresionante. Seguramente estaríamos, como decimos, impresionados por todo lo que vemos, sentimos y escuchamos. Y aún hasta nos gustaría vivir ahí, o nos gustaría, cuando menos, estar cerca de ese lugar. En el caso de la Atenas del siglo I, del tiempo de Pablo, aunque ya habían pasado más de 4 siglos desde su época de auge, su época de oro, todavía seguía siendo Atenas un centro muy importante, un centro principal del arte y de la filosofía, e impresionaba a todo oyente, a cualquier visitante. Yo hubiera estado impresionado de ver el Partenón completo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Pablo ya había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de Dios. No estoy diciendo con eso de que si algún día Dios te da oportunidad de ir a un viaje, no lo disfrutes, pero simple y sencillamente no te dejes llevar por lo que tienes adelante. Acuérdate que lo brilloso va a tender a opacarse. Ese Partenón que a lo mejor vio Pablo, todo con el mármol recién hecho y con todos los frisos muy bien en todo su esplendor, todas las pinturas en todo su esplendor, ahora lo vemos como un montón de ruinas. Ahora imagínate esas grandes ciudades como un montón de ruinas. Pablo veía esto como un montón de ruinas, porque lo veía como los ojos de Dios. Y dice, me impresiona porque dice, él no vio monumentos hermosos, sino vio una ciudad en donde todo era idolatría. Era una ciudad en donde todo era idolatría.
no había un rincón que no estuviese dedicado a un ídolo que no era Dios. Una ciudad hermosa, pero una ciudad que había olvidado, que no conocía a Dios y lo había olvidado y lo hacía para un lado. Así que él no se esperó por la llegada de sus compañeros y empezó a predicar. Y entonces dice que él predicaba en 2 lugares, dice en Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo sintió la libertad, no solamente de ir a ese lugar donde encontraría a las ovejas perdidas de Israel y uno que otro griego piadoso, sino él se lanzó a un público que no conocía, a un público desafiante, a un público difícil. Este tipo de personas, sin embargo, este público era un público que también estaba buscando a Dios en su misericordia. Y tú puedes ver cómo Dios no hace acepción de personas. Así como Dios está tocando el corazón de aquel que va a la iglesia todos los domingos y todavía no inclina su corazón a Dios, así también Dios está buscando a aquel que está en tal universidad o en tal edificio de gobierno o en tal templo del saber. ¿Sabes? Pablo no rehusó esto, a pesar de que él iba a estar delante de un auditorio que no acostumbraba. Un auditorio difícil, desafiante. Aquellos que tenían mucha ciencia, aquellos que se podía catalogar como lo más alto en ese momento de la sabiduría humana. ¿Y sabes? A veces nosotros nos podemos impresionar ante los lugares en los que estamos y ante las personas con las que nos dirigimos. Y muchas veces nuestra boca se nos puede cerrar automáticamente porque decimos, es que me va a hacer papilla. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Pablo tenía muy en cuenta su ministerio. Y él lo único que dijo no fueron cosas grandes ni sofisticadas, sino lo único que él anunció fue el evangelio sencillo pero eficaz de nuestro Señor Jesús. Terminamos esta parte con esto que nos dice 1 Corintios 2, del versículo 1 al 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros, eso se lo decía Pablo a Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo estoy seguro que Pablo predicaba de esta manera delante de estos grandes filósofos. No con excelencia de palabras ni de sabiduría, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Bien, el versículo 18 nos dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bien, vamos a quedarnos aquí. Vamos, si Dios nos presta vida, vamos a ver posteriormente, poquito antes de esta predicación, cuál era el tipo de auditorio que Pablo tenía. Vamos a verlo de una manera más específica. ¿Quiénes son los epicúreos y quiénes son los estoicos? Y en base a eso vamos a entender mucho acerca de la predicación de Pablo y de cómo se reaccionó ante esta predicación. Pero bueno,
Con esto terminamos y vamos a dar gracias a Dios por este estudio y pedir que Dios siga guiándolo. Señor, pues muchas gracias por este tiempo que tú nos diste. Muchas gracias, Dios, por este estudio que tú permitiste que diera. Dios, gracias por cada una de estas enseñanzas, tanto en Proverbios como también ahora en este estudio de Hechos. Ayúdanos, Señor, a ser como estas personas de Berea, como los bereanos, Señor, que no solamente escuchemos con solicitud, sino también cotejemos lo que se nos dice, guardando sobre todo el respeto a tu palabra y sobre todo, Padre mío, el anhelo de no desviarnos de tu palabra y de lo que tú dices. Señor, permite que esta iglesia pueda seguir teniendo una buena doctrina y Dios, sobre todo, una doctrina viva, Dios. Y yo te quiero pedir por todo esto, guarda mucho a Miguel y a Pati, permite que él pueda estar, si tú lo quieres, Padre, el próximo fin de semana. Guárdanos todos también en salud, Señor, y sobre todo, Padre, gozosos en estar contigo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.